Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el curso Micromachismo y Nuevas Masculinidades. En este programa tendremos la cuarta parte de la ponencia del doctor Rodrigo Parrini Roses, quien es psicólogo y antropólogo, tiene estudios de doctorado en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, es psicólogo por la Universidad de Chile y maestro en estudios de género por el Colegio de México. En este programa se destacó que existen razones prácticas, beneficios directos del cambio en los hombres hacia posiciones más igualitarias que disfruta toda la sociedad. De hecho, los países con mayor índice de desarrollo humano, o lo que es lo mismo, con mayor respeto a las libertades y el desarrollo de las capacidades de las personas, son más igualitarios. Acompáñenos a conocer estas interpretaciones. Comenzamos. ¿No? De que el hombre se pueda hacer cargo de los niños. Digo, creo que en ningún lugar las mujeres han dejado de asumir el cuidado infantil. La reproducción sigue siendo hoy día un asunto de mujeres todavía, ¿no? Con participaciones más o menos notables de ciertos hombres en ciertos contextos culturales, etcétera, etcétera, pero eso no se ha transformado de manera radical, ¿no? ¿Se transformará? Eso, digamos, no sabría cuál es el potencial de transformación en ese campo, no lo sé. Ahora, creo que es interesante que haya facilidades institucionales para realizarlo, en vez de que no las haya. ¿No? Porque no es solo un tema de que ese hombre acceda a los días de permiso, es también cómo las instituciones están pensando la reproducción. El informe, el informe que acaba de publicar Gire sobre la maternidad en México, pues es bastante desalentador, ¿no? Muertes maternas, una cifra de muerte materna que no corresponde con el desarrollo social y económico del país, ¿no? Permisos de maternidad bastante cortos con respecto a otros países de América Latina, ¿no? Abortos inseguros, violencia obstétrica, esterilización forzada, ¿no? Entonces, a ver, pero esto, digamos, ¿en México 1970 o en México 2015? No, en México 2015. Quiere decir que el campo de la maternidad, que parece ser que todo el mundo exalta a la madre, el 10 de mayo es como el Día Nacional, etcétera, etcétera, cuando se transforma en prácticas y en políticas públicas, queda como que se desinfla, por decirlo así. O sea, no se transforma realmente en que mueran menos mujeres, no haya violencia, haya mayor posibilidad de estar con los hijos, etcétera, etcétera. Que es un tema de equidad también y de igualdad, ¿no? Entonces, claro, sería difícil en este contexto integrar a los hombres a los procesos de crianza si no se resuelven estas fallas estructurales de los procesos de maternidad y de nacimiento, ¿no? O sea, sí, es bueno que los hombres estén en el parto. Claro, sí, pero, digamos, en Oaxaca que había partos que no las atendían y las mujeres estaban, ¿se acuerdan, no? El año pasado o el antepasado que nacían a las afueras de los hospitales o de las clínicas. No, claro, ahí el tema de la participación masculina no tiene ningún sentido, porque ni siquiera accede a la cama, que es como lo básico, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no sé si fija que esto es como un queso gruyère. O sea, parece un proceso de cambio, pero lleno de agujeros. El tema de la maternidad, a mí me parece que el de la salud reproductiva y sexual de las mujeres es no un agujerito, es un tremendo vacío y un pendiente social y institucional, pero súper relevante, digamos, ¿no? Entonces, claro, uno dice, si una mujer no puede ser atendida como corresponde, o es forzada, o es esterilizada de manera forzada, ¿qué sentido tiene hablar de nuevas masculinidades? Es que
una nueva masculinidad que es con mujeres pariendo en los baños. No sé si se explica, es como algo es un momento de subdesarrollo, de retroceso social y estas expectativas de cambio. Entonces somos como que estuviéramos presenciando como un sistema esquizofrénico, ¿no? O sea, que dice cosas distintas a la vez. Dice, vamos a generar equidad, y por otro dice, no te atendemos. O si te atendemos, te vamos a ligar las trompas sin que tú sepas. O aplicar otro procedimiento. ¿No? Bueno, perdón. Bueno, creo que estamos frente a, ya que las políticas públicas de cuidado estamos en una cuestión de que se enfrenta a una política de bienestar de la población, pero frente a una política de capitalismo, o sea, que en donde se tiende todo a privatizar y a que solamente tienen acceso a él quienes tienen recursos, ¿no? Y en el tema de la paternidad, bueno, habría que ver también las experiencias que están haciendo algunas instituciones. Me traigo a colación el caso del POLI, del Instituto Politécnico Nacional, donde ellos tienen 15 días hábiles para cuestión de paternidad. Pero para que puedan acceder a esos días de permiso, tienen que tomar previamente un curso en cuestión de masculinidades y políticas de cuidado. Entonces, ellos tienen que llevar su constancia de que han tomado el curso para que puedan acceder a estos 15 días. Y a nivel nacional, pues es la institución que tiene más días de paternidad, porque me parece que el Instituto Nacional de Mujeres tiene 10 y es como el que se tiene, son 10 días tan hábiles. Y en el caso del POLI son 15 días hábiles, o sea, son casi 3 semanas, ¿no? Entonces, digamos, porque sí, finalmente tú das los días, pero ¿por qué lo estás acompañando? ¿Cómo hacer que estas políticas funcionen? Entonces creo que eso es importante, como ir identificando aquellas buenas prácticas o experiencias exitosas que tienen otras instituciones para poder llevarlas a los espacios de donde nosotros estamos. ¿La compañera ya? Hola, buenos días. Nada más quisiera aclarar lo de el término que se refiere a la ley. La ley de igualdad sustantiva del DF señala que son 15 días. La ley federal de trabajo 5, entonces bajo el principio pro persona, pues tenemos que aplicarnos lo de los 15 días, que es lo que más nos está beneficiando. Entonces son los 15 días que tendremos que aplicar, no ni 5 ni 10, sino 15. Para hombres. Sí, para lo del permiso de paternidad. Maternidad. Paternidad. Paternidad. Okay. 15 días. Bueno, o sea, también mencionar que en Secretaría de Gobernación se logró que fueran 10, igual que en Cedesol también maneja 10 días, que pensándolo sí es suficiente, ¿no? Y poniendo en la mesa el mismo tema de cuidados, hay otra figura, y hablando de las exclusiones también, que es cuidados maternos. Cuando tu hijo o hija se enferma, tú puedes pedir bajo esta figura de cuidados maternos, con tu constancia de liste, los días en donde la persona menor de edad va a estar bajo cuidado y tú no vas a trabajar. Está ligado precisamente a la maternidad, en vez de cuidado de personas, que sería pues, por persona y daría amplitud para cuidar a tu pareja o a tus papás, ¿no? Un esquema ya más amplio. Pero incluso en esta modalidad de cuidados maternos, en la aplicación se va excluyendo, ¿no? Las áreas administrativas finalmente te dicen el cuidado materno solo aplica para personal sindicalizado o solo aplica para mujeres en jefatura de área. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? Que si quieres seguir ascendiendo en la vida, te olvides de pedir esta figura de cuidados maternos. Como para complejizar un poco esta obra de cuidados. Ahora, lo que sería interesante, por ejemplo, bueno, lo pienso como estudio, ¿no? Es investigar cómo se han generado los procesos dentro de las instituciones de expansión de los días de permisos paternos, ¿no? Cómo se ha negociado, qué ha sucedido, digamos, ¿no? O sea, qué transformaciones dentro de las instituciones se requerirían para conseguir, digamos, creo que ¿cuánto tiempo tendrá que los hombres puedan acceder? ¿Es reciente? Lo desconozco. El segundo es del año anterior, ¿no? El año pasado. Okay. O sea, son cosas que suceden ahora, digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los procesos institucionales que permiten que eso ocurra? Bueno, ahí pasa un poco la distinción. Como el personal sindicalizado tenía el permiso desde antes.
Lo que ha habido el año pasado fue que Cedesol lo envió al personal de confianza, que es el grueso de población de servidores públicos. Y fue por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con enfoque de género, que dijo: quiero impulsar este principio. La Secretaría de Gobernación un poco dijo: Cedesol dio 10 días, nosotros también vamos a dar 10 días en vez de los 5 de la Ley Federal de Trabajo. Eso como, a veces hasta competir un poco o simular esta buena práctica, ¿no? Si dieron allá, acá también. Sí, quedando bien en este terreno de igualdad. Ahora, la pregunta es, los hombres que acceden a ese permiso, ¿qué sucede con ellos? Se burlan de ¿Se burlan? Por supuesto, porque es cultural. Lo primero que debería ser es educar para que el hombre realmente comprometa y hacer evidente que no va a perder masculinidad por el hecho de participar en algo que le compete. No es que le corresponda a la mujer y él se involucre, sino que a los dos les compete. Simplemente deseas muy bien tú dar para que no se sensibilicen, sino aprendan. Además, el hombre, cuando está acostumbrado a ser el proveedor, si se le dan cursos o no sé, de capacitación o lo que sea, para que realmente se encargue del hijo, es cuando va a venir el compromiso. Porque el hombre generalmente únicamente llega a su amor y su compromiso como proveedor. Soy psicóloga y en la clínica yo he visto que precisamente hay hombres que dicen: ¿cómo no se da cuenta que la quiero si la mantengo? Su amor llega o demuestra el amor simplemente porque es el proveedor. Cuando se le logra introducir o involucrar en lo que es el cuidado y la crianza de los hijos, es como vamos a aprender, pero esto es cultural, es de educación. Y yo creo que viene en la casa. Lo más grave es que quien da la educación generalmente son las madres, son las mujeres. En nosotras debería haber un cambio a donde el hombre se comprometa a participar. No decirle: ¿sabes qué? Como están cambiando las cosas, aunque eres hombre, pues vente a ayudar. No. Te compete de la misma manera que como a mí, como mujer, me compete encargarme de hijos, de casa. Es nada más el... Bueno, retomamos este tema. Les propongo que hagamos una pausa de 10-15 minutos al café, pastel. Quisiera indicar que en los estudios de masculinidad se podrían considerar 3 ejes de investigación. 3 niveles primero, ¿no? Digamos que son como niveles clásicos, no hay ninguna novedad en esto, son niveles clásicos como los estudios sociales y la investigación social, ¿no? Un nivel institucional, considerando que las instituciones crean, definen y norman las identidades de género y son centrales en la construcción de las masculinidades. Hemos estado hablando de esto de distintas maneras, ¿no? Un nivel intersubjetivo, las relaciones entre sujetos se organizan de manera significativa en torno y desde relaciones e identidades de género. Y un nivel subjetivo que dice que las construcciones culturales de masculinidad constituyen un campo productor de subjetividad, en tanto posiciona a los individuos, a los sujetos, con respecto al orden de sexo, género y la sexualidad, y les entrega materiales identificatorios para elaborar sus identidades. En algún sentido, nunca trabajamos con un nivel puro, sino que trabajamos con la intersección de estos niveles, incluso cuando hacemos psicoterapia, ¿no? O sea, la psicoterapia, que es una relación, digamos, que es como sería como el trato con un sujeto, aparecen niveles institucionales y por supuesto que el nivel intersubjetivo, ¿no? Recuerdo hace un tiempo me tocó dar una clase en el Instituto Latinoamericano de Terapia Familiar, que es como una de las sedes, digamos, de la terapia familiar en México. Y bueno, los participantes del curso en parte eran psicoterapeutas con distintas experiencias y formaciones, ¿no? Y el instituto tiene
digamos, ofrece sesiones de pareja gratuitas que forman parte como del programa de formación de los terapeutas dentro de ese programa, ¿no? Entonces, ellos hablaban, digamos, uno de los puntos como ciegos de la terapia eran qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, parejas que han migrado de contextos rurales a la ciudad y cuyos problemas de pareja y configuraciones de pareja no se parecen a nuestros clientes, que tienden a ser de clases medias, más educados, profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo entender esas relaciones, digamos, primero a esos individuos y luego las relaciones que establecen. Y era muy difícil comprenderlo si la mirada era solo sobre el individuo particular y no se consideraba cuál era el contexto cultural y social en el que ese individuo había sido socializado, ¿no? ¿Cómo se organizan las relaciones de pareja en su comunidad? Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si viene de comunidades donde todavía se practica el robo de la novia? Que todavía se practica, ¿no? Digamos, el robo, no el secuestro de la novia, el robo, ¿no? En la tradicional, que era como una especie como de emparejamiento pactado a través de un acto ritual, porque en realidad no es el robo clásico de bienes o no, es más bien, ¿no? Claro, ahí había un modelo de amor, primero de amor, pero también de emparejamiento totalmente distinto al clase mediero, donde nadie se roba, se supone que la gente se une porque Cupido lo flechó, el amor romántico, se conocen, tienen noviazgos de años, etcétera, etcétera. Pero el robo de la novia, pienso por ejemplo en el estudio sobre hombres cabales de Martín de la Cruz, en Tojolabales de Chiapas, el robo de la novia es una institución social. O sea, todos son las familias las que esperan que se roben, el hombre vaya a buscar a la mujer y formen pareja, ¿no? Entonces, no necesariamente los sentimientos, el amor romántico, que es clásico, digamos, sociedades modernas, urbanas, era la motivación fundamental para la formación de pareja. Claro, para una terapia de pareja que va a realizarse con personas que han sido robadas mutuamente o en que el acuerdo es de familia, la orientación de la terapia familiar era distinta que si te encontrabas con el clásico modelo de noviazgo, amor romántico, matrimonio tardío, hijos planificados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, era la historia de dos individuos, pero marcada por esta dimensión institucional. Podría citar muchos otros ejemplos, pero este me parece que es muy... Bueno, espero que sea suficientemente claro, ¿no? Hay luego algunos ejes que todo esto se podría complejizar más, pero no se trata de, digamos, de plantear algunas ideas, ¿no? El eje identidad-diferencia, las relaciones sociales se articulan en relaciones de identidad y diferencia que permiten establecer formas de alteridad, similitud y parecido, y lo veíamos cuando como algunas premisas de los estudios de masculinidad indicaban, digamos, cómo la masculinidad se conforma como un contorno que margina y excluye las diferencias, ¿no? Hombres afeminados, hombres no heterosexuales, mujeres. Las exclusiones podrían ser múltiples. También son contextuales, no hay una exclusión definitiva, ¿no? O sea, ¿quién excluye una pandilla de hombres jóvenes populares urbanos? No va a ser la misma exclusión que un grupo de traders de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de México, ¿no? Pero de todas maneras es casi estructural que van a establecer relaciones de identidad y diferencia, porque forma parte de la gramática de las relaciones sociales. No solo de las relaciones de género, de muchas otras relaciones sociales, ¿no? Luego, el eje de las posiciones de sujeto a acción colectiva, que podría pensarse que las posiciones de sujeto son lugares discursivos que en el campo de la construcción de las masculinidades permiten desplazar las relaciones de poder y formas de alteridad y exclusión mediante la acción colectiva de ciertos sujetos políticos. Por ejemplo, toda la emergencia, y lo mencionaba al principio de esta sesión, la emergencia del movimiento de la diversidad sexual, sus prácticas culturales, sociales, etcétera, ¿no? Significa la emergencia de una posición de sujeto, pero también de una forma de acción colectiva, ¿no? Que ha permitido, en alguna medida,
transformar y desplazar relaciones de poder, ¿no? Las mujeres como sujetos políticos son otra posición de sujeto y otro proceso de acción colectiva que se puede distinguir, que se puede, digamos, señalar por su capacidad transformadora. O sea, la equidad de género no es un logro, no es un capricho de los estados, es un logro de un movimiento social de larga duración, que tiene 50, 60 años, ¿no? Mundial, local, pero también ha sido global, ¿no? Y el eje subjetividad-cuerpo, en torno a las masculinidades se producen hoy en día disputas simbólicas y colectivas sobre las inteligibilidades y legitimidades subjetivas y corporales. ¿Qué cuerpos se pueden ver y qué cuerpos no se pueden ver? ¿Qué subjetividades son posibles y qué cuerpos existen? Creo que la cita que hacíamos, la mención que hacía al movimiento trans tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Hay cuerpos masculinos sin falo? Bueno, hoy día sí. Son cuerpos existentes. No necesariamente son cuerpos legítimos, porque van a tener un lugar social muy conflictivo. Los cuerpos trans en general tienen un lugar muy conflictivo todavía. Pero son cuerpos existentes y son cuerpos que tienen ya formas de articulación discursiva, política y cada vez más institucional, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, la primera unidad de atención médica trans en México estuvo en la Clínica Condesa, que se dedica al VIH. Era interesante porque cuando crearon esa unidad, lo que crearon fue una mirada del aparato médico sobre los cuerpos trans, que no se podían entender como ni cuerpos femeninos ni cuerpos masculinos clásicos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres u hombres trans que se hormonaban. Entonces, el médico principal de esta unidad médica era un endocrinólogo, ¿no? Que regulaba y que ayudaba a que los procesos de hormonización en quienes lo vivieran no fueran dañinos o fueran menos dañinos para la salud. Pero ahí aparece, o sea, tuvo que haber todo un proceso de transformación cultural para que esos cuerpos pudieran tener una atención médica específica, que sigue siendo excepcional, pero existe, es posible. Incluso es un modelo tal vez para otros lugares del país donde hay colectivos trans importantes. Pienso en las ciudades del norte, Tijuana, Ciudad Mexicali, Ciudad Juárez, etc., ¿no? Entonces, en este desplazamiento de las relaciones de poder también es un desplazamiento, es una transformación en la inteligibilidad de los cuerpos, ¿no? Incluso en el campo de las masculinidades más hegemónicas, hoy día hay corporalidades bastante diversas. O sea, pienso, por ejemplo, en un modelo, no sé si yo me he dedicado algún tiempo, observé muy continuamente, no de manera sistemática, pero sí con mucho interés, perfiles de Facebook de gente que vivía en Tenosique, especialmente de hombres adolescentes, ¿no? Para ver cuál era la producción imaginaria en torno a qué fotos ponían, con quién se identificaban, etcétera, ¿no? Y hay un personaje que se repite, curiosamente, que eran fotos de Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués que juega en Real Madrid, ¿no? Que es un cuerpo masculino clásico, casi griego, musculoso, etcétera, etcétera, pero no reproductivo. O sea, él figura como ícono de belleza, no como padre, no como... ¿no? Entonces es un cuerpo altamente estetizado. ¿Qué identificaciones genera ese cuerpo altamente estetizado? Que no es un cuerpo de trabajador. No es el cuerpo, estoy pensando, digamos, en otras corporalidades de Tenosique que podrían ser cuerpos de pescadores, cuerpos de soldados, cuerpos de campesinos, cuerpos de gente que trabaja, de rancheros, de gente que trabaja con ganado. Son otras corporalidades, no tan estilizadas, no tan quemadas por el sol, no tan bronceados, no tan... O sea, si están bronceados porque los quemó el sol, si están musculosos porque arrastran vaca, ¿no? Etcétera. Y este otro, pues, es un resultado de toda una infraestructura corpóreo publicitaria, digamos. Pero sirve como modelo identificatorio. No solo su cuerpo, la ropa, el éxito, las mujeres que tiene, o sea, es un paquete completo de de virtudes, por decirlo así. ¿Mm? Es un combo. Claro, combo, claro, ¿no? Sí. Ese no es el cuerpo masculino clásico, el de Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? O sea, son cuerpos altamente cuidados, son tal vez cuerpos más cuidados que el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces ahí dentro pero es un cuerpo hegemónico, musculoso, etcétera, etcétera. O sea, representa
cómo es que se produce esa fisura, por decir, o qué fisura, si es que fuera uno, es esa corporalidad, ¿no? Entonces, perdón, ¿sí? Una pregunta, no sé si Dime. es un poco lo mismo con cuerpos o más bien con estos imaginarios que se han ido creando, por ejemplo, en el rollo de la diversidad, o sea, es decir, la noción de gay, ¿no? O sea, es decir, algo con lo que no todo el mundo se identifica, pero que sí habla sobre un sector de la población. Me parece que si bien hay una apertura, ¿no? Como al rollo de la diversidad, no es una apertura para todos, o sea, es decir, hay como un modelo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, qué tanto uno puede también como identificar ciertas figuras que representan de una u otra manera como a este sujeto que sí es aceptado por este modelo dominante, no sé si me explique, ¿no? O sea, me viene a la cabeza, no sé, un rollo a lo mejor Ricky Martin, o sea, como estas figuras, es decir, hay como toda una corporalidad masculina, ¿no? Un cuidado del cuerpo, pero además hay atrás de eso como un éxito, o más bien la idea de un éxito que tiene que ver con un rollo económico, con un rollo de popstar, popularidad, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es eso que no puede, ¿cómo decirlo? La pregunta sería, eso que no cubre, ¿no? como masculino, como esto que me está solicitando el sistema, ¿no? de hegemonía, ¿no? Esto que no cumple, la pregunta es, no uno lo compensa, claro, lo compensa, ¿no? Como con otras cosas. Entonces, si no se van formando otros modelos en este juego de compensar, de una otra manera reafirmar ciertas masculinidades, es decir, hay prácticas homoeróticas, ¿no? Entonces eso, por lógica, me saca, ¿no? Del modelo dominante. Pero entonces yo sustituyo, ¿no? O sea, compenso como con alguna otra forma. Entonces, claro, ahora tal vez lo que habría que pensar ahí es, retomando el eje de identidad y diferencia, ¿cuál es la diferencia fundamental en un determinado colectivo de hombres, por ejemplo? ¿Por qué? Porque podría ser que el deseo fuera la diferencia fundamental y todos aquellos que no fueran heterosexuales, que no les gustaran las mujeres en términos muy, estarían excluidos, digamos, de este colectivo. Pienso en ciertos grupos, por ejemplo, pandilla, ¿no? Que lo dicen explícitamente. No, acá no hay puto, lo voy a decir con el lenguaje, no asumir con el lenguaje que lo dice un libro. Pero, por ejemplo, en un grupo que está organizado más por identidades de clase social que de identidades sexuales, tal vez la pertenencia a la clase social, el hábito de esa clase social sea más relevante que el deseo. Entonces, me acuerdo una portada de la revista Quién, creo que del 2010, algo así, que era la pareja del año. Y eran dos chavos, pero eran, claro, eran arquitectos, diseñadores, que tenían una cosa en Santa Fe, no me acuerdo muy bien, pero eran como una especie como de elite estética urbana del DF, ¿no? Claro, ellos en términos de clase pertenecen a un colectivo y a un grupo. En términos de identidad sexual podría marcar una diferencia. La pregunta sería, ¿qué diferencia es la más relevante o cuáles diferencias son las más relevantes para ese colectivo o para ese contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay grupo de estos hombres diversos sexuales, heterosexuales, gays, de clase media alta, ¿no? Con patrones estéticos muy establecidos, muy globales. Un hombre indígena jamás va a pertenecer, por muy heterosexual que sea. No puede entrar a ese grupo. Si, por ejemplo, las historias de vida que reúne Guillermo Núñez en Vidas Vulnerables, que son de hombres indígenas con prácticas homoeróticas o con identidades sexuales no heterosexuales, una de las cosas interesantes de su historia de vida, si lo puede leer, se los recomiendo, metodológicamente, pero también el material antropológico es muy interesante, es que estos chavos se encuentran con un mundo gay mestizo blanco que los excluye.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en el curso Micromachismo y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.